Hola niños, hoy vamos a iniciar con la regla de la cadena. La regla de la cadena está diseñada o está hecha para composición de funciones. Cada vez que tengamos una composición de funciones que necesitemos derivar, vamos a aplicar la regla de la cadena. Es muy importante que sepan que la regla de la cadena puede ser una regla de la cadena múltiple. Eso quiere decir que puedo tener una composición de más de dos funciones. Puedo tener una composición de tres, cuatro o más funciones. Es muy importante que sepan que todas las combinaciones de funciones se tienen que resolver por regla de la cadena. El teorema que tenemos es de la siguiente manera. La derivada con respecto a x de una función compuesta, recordemos que la función compuesta es cuando tenemos una función adentro de otra. En vez de tener una x, tenemos una función adentro de otra función. Entonces aquí es muy importante y siempre vamos a tener que identificar quién es la función externa y quién es la función interna. Se puede ver muy parecida a la función, puede parecer exactamente lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién es la función interna. En este caso, la regla de la cadena nos dice que para hacer este tipo de derivadas necesitamos derivar a la función externa y multiplicar por la derivada de la función interna. Se dice que multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Entonces derivamos a la función externa y multiplicamos por la derivada que yo tenga adentro. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tener una función f de x que será una composición. Esta primera composición va a ser bastante sencilla para que entendamos qué es lo que tenemos que realizar. Vamos a tener a la función x al cuadrado más 4 elevado a la décima potencia. Cabe hacer la aclaración que si ustedes quieren desarrollar esta décima potencia, es válido hacerlo y poder derivar con reglas de derivación directa, es válido. Nada más recuerden que tienen que tomar en consideración su triángulo de Pascal para poder desarrollar esta décima potencia. No es necesario, la regla de la cadena justamente evita que tengamos que hacer todo este procedimiento algebraico en el que podemos cometer algún error numérico y por lo tanto o automáticamente todo nos sale mal. Entonces aquí lo que tenemos siempre que preguntarnos es cuál es la función interna y cuál es la función externa. ¿Cómo vamos a saber cuál es la función interna? La primera pregunta que tenemos que respondernos para saber si la función que estamos manejando o cuál es mi función interna de todo este monstruo que tengo aquí es, si yo quiero evaluar un número, si yo quiero saber cuántos son f de 4, f de menos 1, si yo quiero evaluar un número, ¿qué es la primera operación? ¿Cuál es la primera operación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder darle solución? ¿Cuál es la primera operación o qué es lo primero que le tengo que hacer a ese número para que yo pueda encontrar su valor? Si yo quisiera encontrar f de 1, tendríamos que evaluar el 1. Eso quiere decir que qué operación le tendría que hacer ese 1, la primerita operación que le tengo que hacer ese 1 para que yo pueda encontrar su resultado. En este caso, la primera operación que le tenemos que hacer al número es elevarlo al cuadrado. Entonces, esta de acá será la función interna, la función de adentro. Eso quiere decir que claramente entonces podemos ver que el paréntesis con el exponente 10 es la función externa, la función que tenemos afuera. Ahora sí, vamos a trabajar con colores. Vamos a encontrar la derivada de la función. Como me dice la formulita, necesitamos encontrar la derivada de la función externa. Ya quedamos que la función externa es la azul. Entonces derivo la función externa bajo el exponente, el paréntesis se conserva igualito, x al cuadrado más 4, y le resto 1, 10 menos 1. Y me dice la formulita o la regla, me dice, vas a multiplicar por la derivada de lo de adentro. La función interna, en este caso la función de adentro, es x al cuadrado más 4. Entonces derivamos esta función multiplicando a la anterior. La derivada de esto es 2x, solamente 2x, porque la derivada de 4, recordemos, es 0. La derivada de cualquier número es 0. Entonces tenemos que la derivada de x al cuadrado más 4 es 2x. Lo único que me resta hacer son las operaciones indicadas, resolver toda la parte algebraica y numérica. Esto nos va a quedar 10, paréntesis, x al cuadrado más 4, elevado a la novena potencia y multiplicado por 2x.
Ese 2x tiene que pasar al frente. Así que mi derivada, la derivada de mi función, de la función que me solicitaron, es 20x multiplicado por x al cuadrado más 4 elevado a la novena potencia. Es muy importante que esto de aquí es la derivada. Si alguien quiere hacer la comprobación y ver que nos da exactamente lo mismo cuando aplicamos el teorema de Pascal para hacerlo de manera directa, puede hacerlo. Le va a quedar una expresión, un polinomio muy grande a la décima potencia, un polinomio muy grande a la novena potencia, pero al hacer las operaciones indicadas, las operaciones algebraicas, se va a dar cuenta que nos va a dar exactamente lo mismo. Obviamente lo que intentamos siempre es no tener tanto rodeo hacia la misma situación. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos la función g de x y ahora vamos a tener coseno de 3x a la cuarta. Aquí es un poquito más complicado ver qué función es la interna y qué función es la externa. Claramente tenemos dos, una es el coseno y la segunda es 3x a la cuarta. Tenemos dos funciones. Nos vamos a hacer la misma pregunta que nos hicimos en el caso anterior. ¿Cuál es la primera operación que le tendría que hacer al número si, por ejemplo, quiero saber cuánto vale g de pi? Quiero evaluar al número pi. Entonces, ¿cuál es la primera operación que le tengo que hacer a ese número para poder encontrar su valor? En este caso muy particular, la primera operación que le tengo que hacer es elevarla a la cuarta potencia. Esto quiere decir que esta de aquí es mi función interna, la función de adentro. Por lo tanto, no le queda más que al coseno que ser mi función externa, la función de afuera. Para derivar esto, vamos a aplicar exactamente la misma regla porque tenemos una composición de funciones. Claramente vemos que tenemos una función adentro de la otra. Entonces, vamos a derivarlo. Derivamos la función externa, la derivada, nos preguntamos cuál es la derivada del coseno. Todo el mundo debe saber a estas alturas que la derivada del coseno es menos seno de, conservamos a la parte o a la función interna, 3x a la cuarta. Y multiplicamos por la función de adentro, por la derivada de la función de adentro. Y la derivada de esta función es 3, bajamos el 4 y restamos 1. Obviamente aquí nos falta todas las operaciones aritméticas. Vamos a tener entonces aritméticas y algebraicas. Entonces vamos a tener menos el seno de 3x a la cuarta por 12x al cubo. Tenemos que acomodar los términos, que ese va a ser nuestro último paso para poder encontrar la derivada de la función. Y vamos a tener que la derivada de g de x es menos 12x cúbica por el seno de 3x cuarta. Esta es la derivada que me solicitaron en un principio, la derivada de la función compuesta. Eso es todo, niños. Nos vemos la próxima.